clínica, sino que más bien es dentro de la salud mental en la gestión del riesgo, que es un área diferente. Entonces, esto apunta a fomentar el bienestar y la resiliencia de las personas, de las comunidades y de las instituciones, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer esto desde la salud mental en la gestión de riesgo? A través del fortalecimiento de las capacidades, tanto individuales como colectivas, reducir las vulnerabilidades y realizar acciones organizadas de acuerdo a las fases del ciclo de riesgo. Bueno, es importante que ustedes sepan también que existe un modelo de protección de la salud mental en la gestión de emergencias y desastres de ONEMI y de MinSal del 2017, por si también alguien lo quiere consultar, ahí explica cómo más a fondo. Estas son las fases del ciclo de riesgo. Nosotros tenemos 3 fases. Tenemos la primera, que es la fase de prevención. Entonces, en prevención, lo que hacemos, por ejemplo, los equipos de primera respuesta es organizarnos, es estar atentos a las fases de alerta, por ejemplo, de organismos internacionales o nacionales, dependiendo de cuál sea el caso. Y también lo que pueden hacer, por ejemplo, las personas o las familias, es realizar algunas acciones como prepararse para el suceso de algún incidente, ¿ya? Por ejemplo, tener un plan familiar donde ellos puedan saber qué va a hacer la familia en caso de que ocurra un incidente, dónde se van a encontrar, cuáles son las vías de evacuación, qué cosas tienen que tener preparadas, no sé, si hay niños, quién va a ir a buscar a los niños, etc. ¿Ya? Todas estas cosas corresponden a la fase de prevención del ciclo de riesgo. Después pasamos a otra fase que se llama fase de respuesta, y en la fase de respuesta vamos a generar entonces todas las acciones para responder a lo que acaba de ocurrir, ¿ya? Y ahí el objetivo principal es salvar vidas. Entonces la fase de respuesta en general es lo que realizan, por ejemplo, bomberos, que aparece ahí, con los equipos médicos de primera respuesta, ¿ya? Y también desde la salud mental, los equipos de salud mental en gestión de riesgo. Y por último vamos a tener la fase de recuperación. La fase de recuperación es la última y suele ser la más larga, porque implica que el sistema en el cual ocurrió el incidente vuelva a un nivel de desarrollo similar o superior al que tenía antes de que ocurriera el incidente, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos acordamos del terremoto y tsunami del 2010, la fase de recuperación correspondería a la reconstrucción, que si ustedes recuerdan, duró varios años. Bueno, sigamos. Es importante entonces cuando nosotros estamos interviniendo en esta área, que conozcamos algunos conceptos básicos, que son el concepto de emergencia, desastre y catástrofe. ¿Ya? Una emergencia sería un evento, un incidente que produce una alteración en el sistema, pero que es una alteración mínima, es decir, que el sistema es capaz de responder ante esa situación. Un ejemplo de una emergencia sería un accidente automovilístico, ¿ya? Un incendio menor, por ejemplo. Después tenemos los desastres. Entonces, un desastre es una interrupción que ya es más grave en un sistema, que puede causarnos pérdidas que sean significativas y que exceden la capacidad de respuesta de ese sistema en particular, utilizando sus propios recursos, pero con ayuda de otros recursos, de otros sistemas en el fondo cercanos, sí puede dar respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, el incendio de la cárcel San Miguel en el 2010. Y tenemos después las catástrofes. ¿Ya? La catástrofe es una alteración tal que los medios y los recursos a nivel nacional son insuficientes. Por lo tanto, se requiere del aporte internacional. Y ahí tenemos, por ejemplo, el terremoto y tsunami del 2010. Entonces, nuestra capacidad de respuesta, es súper importante que nosotros tengamos claro cuál es la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema en particular, ya sea nuestro sistema familiar, nuestra junta de vecinos, no sé, nuestro lugar de trabajo, etc. ¿Ya? Es importante, de acuerdo a eso, que también podamos elaborar un plan de prevención. Lo otro que tenemos que tener en cuenta si nosotros vamos a prestar ayuda, además de cuál fue el tipo de evento que sucedió, que en este caso, por ejemplo, de la pandemia, no solo es a nivel nacional que son insuficientes los recursos, sino que es a nivel internacional,
Entonces tenemos una catástrofe, ¿cierto?, de otras dimensiones. Tenemos que tener claro cuáles son los tipos de víctimas que nosotros nos podemos encontrar, ya que de eso también, de acuerdo a eso, vamos a ir organizando cuáles van a ser las respuestas que nosotros vamos a entregar. Tenemos entonces las víctimas primarias. Las víctimas primarias son quienes sufren a consecuencia directa del evento. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, serían las personas contagiadas con COVID. Después tenemos las víctimas secundarias, que serían los familiares directos de las víctimas primarias, ¿ya? En este caso serían familiares directos de personas contagiadas o de personas fallecidas. Tenemos luego las víctimas terciarias, que son los equipos de primera respuesta, que también son víctimas. Y en este caso sería, por ejemplo, los equipos de salud, ¿ya? Sobre todo los de unidades críticas. Y tenemos las víctimas cuaternarias, por último, que corresponden a la población general. La población general que está expuesta, por ejemplo, a las noticias, a los medios de comunicación, que tiene conocimiento de otras personas a las que les ha sucedido algo, ¿cierto? Por ejemplo, de otras personas que se han contagiado, etcétera, pero que no han sufrido consecuencias directas del evento. Entonces, por ejemplo, para las víctimas primarias, nosotros vamos a poder generar primeros auxilios psicológicos, para las víctimas secundarias, para las víctimas terciarias incluso, pero para las víctimas cuaternarias más bien vamos a utilizar otras estrategias como por ejemplo la difusión de información y la psicoeducación. Es importante también que consideremos que cuando nosotros entregamos una respuesta en una situación de crisis, ya sea emergencia, desastre o catástrofe, vamos a generar siempre, o tratar de generar siempre un uso escalonado de recursos, ¿ya? Es decir que nosotros vamos a ir resolviendo según vaya siendo necesario. En general, la primera respuesta no la da ningún equipo de salud, sino que la primera respuesta, siempre que ocurre algún incidente, la dan los familiares y los vecinos. Ellos son las primeras personas que van a estar ahí, ya sea que ocurra, no sé, que una persona se contagie, por ejemplo, en el caso de la pandemia, que haya un incendio, etc. Esas personas son claves porque son las primeras que van a brindar ayuda. Entonces, por ejemplo, lo que se hace bastante, nosotros como mi equipo de primera respuesta, digamos, hemos estado capacitando también a juntas de vecinos, por ejemplo, para que los mismos vecinos puedan generar primera ayuda psicológica. Entonces, es importante también saber que tenemos ese recurso. Luego están los rescatistas, las personas que van a llegar primero, ¿cierto? Que ya van a hacer también una segunda intervención, digamos, o una segunda ayuda. Después de eso, las personas que a lo mejor en cuanto a salud mental estén más complicadas, van a acceder a los equipos de salud primaria, ¿cierto? Entonces ellos ya tuvieron como una intervención previa, luego llegan a los equipos de salud primaria. Y aquellas personas que ya tengan de frentón algún problema de salud mental o alguna manifestación grave producto del incidente, van a ser atendidos por equipos de salud especializados. Ahora, es importante también que ustedes sepan que la gran mayoría de las personas que viven una situación estresante importante o una situación de crisis, se recuperan sin que haya ni siquiera una intervención, ¿ya? O sea, se recuperan de manera espontánea. Eso es más o menos el 90% de las personas. Más o menos un 10 a 5% pueden tener manifestaciones más graves y desarrollar, por ejemplo, algún trastorno o tener problemas de salud mental. Entonces, lo primero, ¿cierto? Los que van a tener más contacto con las víctimas van a ser los familiares y vecinos, luego los rescatistas, luego los equipos de salud primaria, y por último, un pequeño porcentaje de las personas va a acceder a equipos de salud especializados. Tenemos un modelo que se usó bastante sobre todo después del terremoto, que es un modelo japonés que nos propone una clasificación de los tipos de estrés en las situaciones de emergencias y de desastres, y este modelo se llama Kokoro no Kea, ¿ya? O cuidado del corazón, significa. Entonces,
aquí hubo un equipo japonés importante que trabajó bastante con ONEMI, con MinSal, y generaron como las primeras estrategias en cuanto a la reacción en emergencias y desastres, y se propone, según este modelo, 3 tipos de estrés que viven las personas que han estado expuestas a una situación de emergencia o desastre. El primer estrés es el estrés del trauma. Entonces, la persona cuando está expuesta a una situación de este tipo, se va a enfrentar primero a la emoción del miedo, y esto puede generar estrés del trauma. ¿Qué necesita una persona frente a este estrés? Necesita principalmente seguridad. Eso es lo que van a necesitar las víctimas en general, principalmente seguridad. Por ejemplo, un lugar seguro donde estar, cubrir sus necesidades básicas, alimentación en general, higiene, por ejemplo, vestimenta, etc. Y también información. La información en este periodo es clave. Información que sea clara, que sea verificada, que sea de fuentes oficiales y que sea entregada en forma simple. Una persona que está sufriendo una situación de mucho estrés, probablemente le va a costar recordar la información que le vamos a entregar, o le va a costar procesar esa información. Entonces siempre la información tiene que ser clara y simple. En este momento, por ejemplo, se puede hacer primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos. Luego tenemos el estrés de pérdida, que también es otro tipo de estrés muy frecuente en estas situaciones, que se vive cuando nosotros, por ejemplo, hemos perdido algún familiar, cuando hemos perdido nuestra vivienda, nuestro trabajo, etc. Y aquí es muy importante lo que plantea el Kokoro no Kia, que es cubrir el corazón vacío. Y aquí torna relevancia uno de los principios de PAP, que es el escuchar, sobre todo, ¿ya? El escuchar y el conectar con la otra persona, acompañándola durante su periodo de dolor. Y también son muy importantes aquí los ritos funerarios, y es importante que nosotros podamos considerar la cultura, por ejemplo, o las creencias religiosas. En este caso en particular es importante considerar también que los ritos funerarios han tenido algunas modificaciones, no se pueden realizar de la misma forma que siempre. Entonces, es importante que también nosotros podamos atender a esa necesidad y a ese estrés respecto a eso. Por último, tenemos el estrés de vida cotidiana. El estrés de vida cotidiana surge por el cambio en nuestra vida diaria, en nuestras rutinas. Y en esta pandemia se ha dado mucho, ¿cierto? Porque estamos en una situación de confinamiento, estamos aislados probablemente, muchas personas han perdido su fuente laboral o han visto disminuidos sus ingresos económicos, las personas están muchas en teletrabajo, los universitarios, los niños están con clases online, entonces realmente el estrés de vida cotidiana ha sido tremendo en esta situación de pandemia. ¿Y qué necesitan las personas frente a este tipo de estrés? Necesitan participar de maneras de poder resolver esta situación, es decir, poder opinar, poder participar en cuanto a lo que deciden las autoridades, ya sea en su comuna, en su junta de vecinos, incluso en su casa, ¿ya? Entonces, contar con información sobre lo que pueden hacer respecto a lo que está pasando, cómo pueden adaptarse, qué servicios están disponibles para favorecer esta adaptación y poder opinar respecto a ello. Tenemos además algunas reacciones que son típicas frente a las situaciones de crisis. Y lo más frecuente, ¿cierto?, son síntomas físicos como temblor, dolor de cabeza, pérdida del apetito, o algunos dolores musculares, por ejemplo. Tenemos mucha presencia de ansiedad y de temor, sobre todo en este caso, por ejemplo, el temor a contagiarse o el temor a contagiar a otras personas, quizás el temor de ir a trabajar porque puedo contagiarme, etc. Tenemos también probablemente mayor presencia de llanto, de aflicción y tristeza. Se presenta también bastante culpa, culpa mucho, sobre todo durante esta pandemia, porque en el fondo uno contagia a otras personas. Entonces,
Por ejemplo, si yo contagio a un familiar mío, ya, o algún amigo, alguna persona querida, la sensación de culpa también es bastante fuerte en general. A veces hay también vergüenza. Por ejemplo, si yo contagié a otra persona en el caso de la pandemia, ¿cierto? Yo quizás soy asintomático o a lo mejor yo tengo menos síntomas y la otra persona yo la veo que está sufriendo, probablemente va a haber mucha vergüenza también. En algunas otras situaciones hay vergüenza, por ejemplo, de haber sobrevivido o de no haber salvado a otras personas, ya de que alguien pueda juzgarlo, por ejemplo, juzgar a la persona de que pudo hacer algo por otro y no lo hizo. También vamos a ver algunas reacciones de alegría por haber sobrevivido. Es como lo menos común, pero también lo podemos ver. Y obviamente es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos acoger también esa emoción. Y vamos a encontrar muchas personas cuando nosotros acudamos a hacer primera ayuda psicológica que puedan estar a la defensiva también, muy nerviosos y también muy irritables o con mucha ira. Eso es como súper frecuente. Personas que puedan a lo mejor, cuando uno llega a ayudar, decir, bueno, no ha llegado nadie, o pasó esto otro, ¿por qué no hicieron esto?, etcétera. Entonces, también es como súper común y es esperable. Ya uno tiene también como que estar preparado si uno quiere realizar muchas veces este tipo de intervención. Y a pesar en el fondo de cómo sea la experiencia del primer contacto con la persona, siempre es importante que nosotros recordemos que estamos disponibles y que si la persona a lo mejor en ese momento no requiere la ayuda, que de todas maneras la va a poder conseguir más adelante. Acá es importante que tengamos atención a algunas reacciones de estrés que necesitan más cuidado, ¿ya? Entonces tenemos que nosotros poner atención siempre cuando lleguemos, por ejemplo, a un lugar a intervenir, o si nosotros tenemos algún amigo, alguna persona cercana que esté viviendo una situación de crisis y veamos estas manifestaciones, probablemente tenemos que poner mucha más atención. Si vemos a una persona inmóvil o muy retraída, una persona que se siente desorientada, por ejemplo, que no es capaz de decirnos su nombre, que no es capaz de darnos su dirección, ¿ya? O de decir qué fue lo que le pasó, una persona que no nos quiere hablar, que no nos responde, que se siente muy confundida, que siente que lo que está pasando no es real, por ejemplo, o una persona que no es capaz de cuidarse a sí misma, o a otras personas que tenga a cargo, ya sea, por ejemplo, niños, por ejemplo, no sé, otra persona que tenga alguna situación de discapacidad, etc. Bueno, ¿qué es la primera ayuda psicológica entonces? Como para ya entrar de lleno en el tema. La primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos, lo podemos llamar de las dos formas, es una asistencia humanitaria y sobre todo práctica, esto es súper importante, de apoyo a otro ser humano que estuvo expuesto recientemente a una situación muy estresante. Entonces, es la asistencia de un ser humano a otro ser humano. Y es práctica porque nosotros nos vamos a enfocar, como vamos a ver después, en entregar respuesta a satisfacer necesidades específicamente, algunas necesidades más básicas. Bueno, ¿qué abarca la primera ayuda psicológica o los primeros auxilios psicológicos? Nosotros vamos a evaluar necesidades y preocupaciones. Esto es como lo primero, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos, nosotros preguntamos como primera cosa, ¿qué necesita? ¿Qué le preocupa, en el fondo? Y eso es algo que nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando con alguna organización, un voluntariado, ¿cierto?, un establecimiento en particular, podemos ir registrando, y es súper importante que registremos si es que estamos trabajando en una organización, porque toda esa información en algún momento puede ser necesaria. Vamos también a reconfortar a las personas en el sentido de ayudarlas a calmarse, de ayudarlas a estar tranquilas y de ayudarlas a sentirse seguras. Y también vamos a ayudar a que la persona pueda conseguir información clave que necesita en ese momento, que pueda acceder a servicios y apoyos sociales. La primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos no es algo que solamente puedan hacer los profesionales. Eso es súper importante. La primera ayuda psicológica la puede hacer cualquier persona que tenga una capacitación mínima
en primera ayuda. No es una consejería profesional y en ningún caso es una terapia. La primera ayuda psicológica es un momento de encuentro en que nosotros entregamos esta asistencia, pero por ejemplo no tiene sesiones de continuación, ¿ya? Como por ejemplo lo es el modelo de intervención en crisis, que son como más o menos entre 1 y 8 sesiones. Pero en la primera ayuda psicológica nosotros no tenemos eso, sino que solamente vamos, intervenimos y nos vamos, ¿ya? No es un debriefing psicológico, es decir, nosotros no le vamos a pedir a la persona que ordene lo que le pasó, que nos cuente el detalle de lo que le sucedió y cómo se sintió. Y tampoco es equivalente al modelo de intervención en crisis, son dos formas diferentes de intervenir. Bueno, ¿por qué entonces nosotros vamos a realizar primera ayuda psicológica? Les contaba un poquito de esto, ¿cierto? De qué es lo que vamos, cuando les contaba qué vamos a hacer. Entonces, lo importante de la primera ayuda psicológica es que nos ayuda a promover algunos factores de resiliencia que son claves. Por ejemplo, lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que es fomentar la seguridad, entregar seguridad a una persona que está en una situación de crisis, de incertidumbre y de miedo por sobre todo, ayudar a esa persona a que se conecte con otros, ayudarla a que se sienta más tranquila y con esperanza. Ayudar también a la persona a que tenga acceso a apoyo físico, a apoyo social y apoyo emocional, y a favorecer también su sentido de autoeficacia. Esto ayudándola a recuperar su sentido del control y de poder ayudarse a sí misma. O sea, que la persona se dé cuenta de que hay servicios disponibles, hay personas disponibles, hay redes a las cuales puede acceder y hay recursos personales con los que cuenta que le permiten también hacer frente a esta situación que está ocurriendo. Todo esto lo vamos a ir logrando a través de entregar un alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación de la persona a la situación y prevenir también el desarrollo de una psicopatología a futuro. Bueno, ¿a quién nosotros podemos brindar primeros auxilios psicológicos? A cualquier persona que haya estado expuesta recientemente a un evento estresante, ¿ya? Cualquiera, puede ser de todo el ciclo vital, desde niños hasta adultos mayores, hombres, mujeres, cualquier cultura, etc. Cualquier persona puede recibir primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos. Esto puede ser, por ejemplo, las primeras horas, idealmente, después de ocurrido el incidente. También puede ser algunos días después o incluso algunas semanas después. Todavía nos va a servir, todavía va a servir la intervención. Y tenemos que tener ojo, esto es súper importante, con algunos grupos que son de mayor vulnerabilidad. Entonces, estos grupos es importante que nosotros los tengamos presentes para cuando nosotros vayamos a prestar esta ayuda, para que podamos ponerle atención y quizás generar un mayor seguimiento de esos casos. Por ejemplo, personas que tengan necesidades básicas urgentes. Por ejemplo, una persona que no tenga dónde dormir, dónde pasar la noche. Personas que tengan necesidades básicas respecto de tratamientos médicos, que hayan perdido, por ejemplo, sus medicamentos durante el incidente. Niños, niñas y adolescentes siempre son un grupo más vulnerable porque probablemente va a ser más difícil para ellos comprender lo que está pasando, sobre todo si quedan solos. Algunas veces quedan los niños separados, por ejemplo, de los papás, o algunas veces se pierden. Entonces es súper importante tener ojo a niños, niñas y adolescentes solos. También algunas condiciones de riesgo en cuanto a salud. Por ejemplo, mujeres embarazadas, personas mayores que no sean autovalentes, personas que tengan un trastorno de salud mental previo y pueda descompensarse, personas que tengan algún tipo de discapacidad y enfermos crónicos que puedan ver interrumpidos sus tratamientos. También es importante y es un grupo de riesgo que a veces pasa un poco desapercibido, pero que tienen bastante riesgo, que son las personas que están en riesgo de discriminación o violencia. Por ejemplo, por pertenecer a algún grupo étnico, algún grupo religioso, y sobre todo los inmigrantes.
Es algo que se da mucho, personas que no manejan el lenguaje, personas que a lo mejor están indocumentadas en nuestro país y que por lo mismo no se acercan a los servicios de ayuda. Entonces es importante que tengamos en cuenta a estos grupos. Y también es importante saber que hay algunas personas que van a necesitar más que solamente primera ayuda psicológica. Van a necesitar una atención especializada de salud mental. Por ejemplo, personas que estén manifestando ideación suicida. Personas que tengan riesgo de autoagredirse o de agredir a otras personas. Personas que estén en algún cuadro de psicosis, por ejemplo. Personas que hayan tenido un trastorno psiquiátrico previo. Y personas que sean incapaces de cuidar de sí mismos, por ejemplo, que no logran mantener rutinas básicas como el dormir, como el comer, y que no logran tampoco hacerse cargo de otras personas, como por ejemplo pueden ser sus hijos, o si ellos tienen a otras personas a su cuidado. Quizás no sé, alguna persona con discapacidad, algún enfermo X. Y también personas que hayan tenido un aumento excesivo en su consumo de alcohol y otras drogas, y esto es muy frecuente en las situaciones de emergencias, desastres y catástrofes. El aumento de sustancias es como bien frecuente. Así que estas personas también van a necesitar más que solamente primera ayuda psicológica. ¿Cuándo y dónde nosotros podemos brindar PAP? Donde quiera que sea suficientemente seguro. Entonces, lo más importante para que nosotros podamos ayudar a alguien es que también nosotros nos resguardemos para poder seguir operativos y funcionando, brindando esta ayuda. Entonces, en algún lugar donde sea seguro es primordial, para no exponernos nosotros y para no exponer a la persona a la que estamos brindando la ayuda. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, y les puse ahí como una fotito, nosotros, por ejemplo, podemos generar esta primera ayuda psicológica de manera remota, por ejemplo, por teléfono o por videollamadas, videoreuniones. Entonces así no nos exponemos nosotros y no exponemos tampoco a la otra persona. En condiciones ideales, que a veces cuesta un poquito en estas situaciones, pero idealmente nosotros debiéramos entregar cierta privacidad según lo que se pueda y siempre mantener la confidencialidad y la dignidad de las personas. ¿Cierto? Tras el primer contacto, idealmente justo después del suceso, en general es como las primeras 72 horas, son como importantes, pero también puede ser algunos días o semanas después. Bueno, aquí hay, yo les puse como los dos más importantes lineamientos respecto de primera ayuda psicológica, que son los de MinSal, MinSal, ONEMI, OPS, OMS y UNICEF del 2018, que nos entregan algunos principios de actuación, ¿cierto? El primero sería prepararse, el segundo es observar, el tercero es escuchar y el cuarto es conectar. ¿Ya? Entonces, aquí nos entregan 4 principios básicos que se los voy a detallar a continuación. Cuando nosotros vamos a ayudar a alguien a intervenir con alguna persona que haya estado expuesta en una situación estresante, es súper importante, yo creo que este es como el paso más importante quizás, que nosotros nos preparemos. Entonces, que nosotros, antes de buscar ayudar a otro, nosotros nos informemos, por ejemplo, de qué fue lo que pasó, dónde ocurrió, quiénes son los damnificados, cuántas víctimas hay, si hay fallecidos o no, por ejemplo. ¿Cuáles son los aspectos de seguridad importantes? ¿Cuáles son los servicios que están disponibles? ¿Cuáles son los sistemas de apoyo que están funcionando? ¿Cómo alguien puede acceder a ellos? Y es importante que yo siempre esté actualizando esta información. Por ejemplo, si yo estoy participando de algún voluntariado donde voy a estar harto tiempo interviniendo, es importante considerar que las situaciones de crisis cambian muy rápidamente. De repente en horas cambian. Entonces, siempre tengo que estar actualizando. Lo segundo es observar. Entonces yo me preparo, me informo bien y luego cuando llego a brindar la ayuda, lo primero que voy a hacer es observar si el lugar donde yo estoy prestando esta ayuda o estoy prestando estos primeros auxilios
es un lugar seguro para que yo pueda intervenir, y es un lugar seguro para que pueda estar la otra persona también. Entonces voy a ver si hay personas con necesidades básicas urgentes y personas que sean parte de estos grupos vulnerables que yo les mostraba anteriormente. Lo siguiente, y esto también es una de las cosas más importantes de PAP, es escuchar. Aquí vamos a generar una escucha activa y empática. Entonces, se dice que PAP es mucha oreja y poca boca. Nosotros vamos a escuchar mayormente al otro y vamos a hablar solamente lo que sea necesario y lo que sea pertinente. Entonces, nosotros nos acercamos a las personas que requieren ayuda. En general, las personas que han sufrido una situación de estrés no siempre se van a acercar, sino que más bien nosotros, en ese sentido, nos podemos acercar. Cuando nos acercamos a otra persona, nos presentamos, decimos nuestro nombre, decimos de dónde venimos, si somos parte de alguna institución, por ejemplo, o de algún grupo en particular. Preguntamos qué necesitan y qué les preocupa. Eso es lo primero, y es importante que nunca demos nada por sentado. A lo mejor yo estoy viendo que puede haber algo muy obvio que necesita esa persona, pero en general nos podemos llevar sorpresas y a lo mejor la persona necesita otra cosa. Escuchamos a la persona en este paso y la ayudamos a que se tranquilice, a que se calme. Y le damos a entender que nosotros estamos entendiendo lo que le pasa y vamos escuchando de manera empática. Por último, lo que vamos a hacer es conectar. Y vamos a ayudar a las personas a resolver sus necesidades, ayudándolas a tener acceso a los servicios, ayudándolas a favorecer su sentido de autoeficacia, por ejemplo, pensando en qué recursos desplegaron ellos anteriormente cuando se vieron enfrentados a una situación de crisis en su vida. Por ejemplo, que la persona nos diga, bueno, yo, no sé, recurrí a mi familia para poder sentirme acompañada, o yo a lo mejor me di cuenta que yo puedo reaccionar de manera rápida, etc. Entonces, nosotros exploramos estos recursos y le recordamos a la persona también que están a su disponibilidad, en el fondo, sus recursos personales. La ayudamos a informarse sobre los servicios que necesita según las preocupaciones que nos comentó, ¿ya? Por ejemplo, yo perdí mi casa y necesito saber cómo puedo acceder a materiales. Ok, acá en la municipalidad usted puede inscribirse en tal parte, o en tal parte usted puede acceder a una caja de alimentos, por ejemplo. Es importante que toda la información que yo entregue sea solamente de fuentes oficiales y que sea verificada. Si hay algo que nosotros no sabemos, es importante que digamos que no lo sabemos, pero que lo averigüemos. Pero jamás decir algo de lo que yo no estoy completamente segura o seguro. Y por último, tratar de conectar siempre a las personas con sus seres queridos y sus redes de apoyo. Eso es súper importante, no solamente con los servicios sociales que están disponibles, sino que también con sus seres queridos más cercanos. Y muchas veces esta va a ser una de las necesidades básicas que vamos a ver, porque las personas siempre van a querer saber cómo están sus personas queridas. Por ejemplo, en el caso de los incendios, pasó mucho que la gente quería saber cómo estaban sus seres queridos. Entonces, eso probablemente es algo que también van a observar. Acá tenemos otros principios que son los que plantea el manual ABCDE de la Universidad Católica y de CEGEDIN del 2018, al igual que el anterior. Ellos le llaman primeros auxilios psicológicos y ellos proponen otros principios que son la escucha activa, ¿ya? La A es de escucha activa, que es más o menos lo mismo que el escuchar de los principios de actuación de MinSal. Luego viene la B, que es reentrenamiento de la ventilación, ahí le ponen con B larga, y aquí partimos nosotros escuchando, preguntando qué necesita y qué le pasa a la persona, qué le preocupa. Luego la ayudamos, si es necesario, a generar una respiración que le permita tranquilizarse y calmarse. Después de esto, pasamos a la parte que correspondería un poco al conectar que propone MinSal, pero que aquí lo ponen como
categorización de las necesidades, es decir, ordenar qué es lo más urgente. Luego, la derivación a redes de apoyo, por ejemplo, a los servicios que están disponibles, etcétera, lo que les contaba anteriormente. Y por último, se genera una psicoeducación con algunas recomendaciones que la persona puede seguir frente a los síntomas, por ejemplo, o a las manifestaciones de estrés que puede estar sintiendo. Y aquí nos propone la Universidad Católica y CGDIN que nosotros entreguemos folletería. Ellos entregan directamente material impreso y escrito, por lo mismo de que las personas cuando están en situaciones de estrés importantes probablemente no van a retener la información que les estamos entregando fácilmente. Es importante cuando yo quiero brindar este tipo de ayuda, quizás con algún grupo de amigos, con vecinos, etcétera, que yo tenga en cuenta estas 3 cosas importantes. Antes, por ejemplo, de intervenir, que yo primero me preocupe de entrenarme y de informarme bien de cómo se realizan los primeros auxilios, y que yo me cerciore de si estoy preparado o preparada para ayudar. Muchas veces nosotros también podemos ser víctimas cuando nosotros estamos brindando esta ayuda, porque probablemente somos parte de la comunidad afectada. Entonces, si yo estoy viviendo a lo mejor una situación de duelo, una situación muy estresante yo misma quizás, probablemente no voy a estar en una buena condición para poder brindar primera ayuda psicológica. Y es importante que nosotros tengamos claro a lo mejor cuándo podemos hacerlo y cuándo no. Durante la ayuda, es importante que también tengamos en cuenta cómo podemos permanecer física y emocionalmente sanos. Entonces, llevar rutinas saludables, centrarnos mucho en nuestro autocuidado es súper importante para poder hacer este tipo de intervención. Y también pensar cómo yo puedo ayudar a mis compañeros que están interviniendo conmigo. Por último, después de que yo ya genero esta primera ayuda, es súper importante tomarse un tiempo para descansar, porque en general es una intervención que también tiene bastante impacto emocional en los respondedores, en quienes generan los primeros auxilios. Entonces, tomarse un tiempo para descansar, para recuperarse, para poder reflexionar y pensar sobre la experiencia que tuve, quizás compartirla con las otras personas con las que yo estuve interviniendo y poder conversar acerca de eso. Hay algunas estrategias positivas que son así como recomendaciones generales que nosotros podemos entregar casi en todas las situaciones y que son descansar lo suficiente, comer lo más regularmente posible, en general como mantener buenos hábitos, ¿cierto? Descansar, comer saludablemente, tomar agua, recordar mantener el contacto con los seres queridos. Muchas veces en situaciones de estrés las personas tienden a aislarse y entonces es importante que puedan, por ejemplo, conversar con sus seres queridos, en este caso probablemente por vías remotas, conversar también sobre lo que uno siente y ser capaz de a lo mejor expresar nuestra vulnerabilidad con alguien de confianza, poder buscar momentos para poder relajarnos y hacer alguna cosa que a nosotros nos guste, puede ser, no sé, cantar, dice aquí, rezar, jugar con los niños, lo que no nos guste, ¿no? Hacer también actividad física regularmente, sobre todo ahora que estamos en una situación de confinamiento, es importante evitar el alcohol, tiende como al aumento del consumo, ocuparse de la higiene personal, y también se ha visto que las personas se sienten muy bien cuando ayudan a otros. Muchas personas se sienten bien cuando ayudan a otras personas también a recuperarse. Entonces, buscar maneras seguras de poder ayudar a otras personas. Hay algunas cosas que nosotros no debemos hacer por ningún motivo cuando brindemos primera ayuda o primeros auxilios psicológicos, que son presionar a la persona para que hable o para que cuente lo que le pasó. Como yo les contaba, la gran mayoría de las personas tiene una recuperación espontánea, sin ninguna intervención. Entonces va a haber mucha gente que a lo mejor no va a querer una primera ayuda o que no la va a necesitar.
por lo tanto es importante que no presionemos. Nunca interrumpir o apurar a la persona mientras está contando lo que le pasó. Es importante que nos demos el tiempo para escuchar y que tengamos paciencia y nos mantengamos atentos. Nunca dar nuestra opinión sobre lo que le pasa a la persona. Por ejemplo, decirle, bueno, pero a lo mejor podrías estar contento de que, no sé, de que tu familia está bien y que tú estás bien, ¿cierto? No juzgar en ningún caso, ¿cierto?, lo que la otra persona debería haber hecho. Por ejemplo, podrías haber ayudado a esta persona, podrías haber hecho esto o lo otro. Y, bueno, normalmente tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, lo que corresponde a la cultura y a los grupos que nosotros estamos interviniendo. Por ejemplo, respecto de tocar a la persona, de la cercanía interpersonal, etc. En un caso que fue como bien importante del volcán Copahue, que le tocó a mi equipo intervenir, las comunidades de pueblos originarios tenían algunas creencias respecto del volcán que eran súper importantes y que a lo mejor las autoridades no estaban entendiendo, que era, por ejemplo, la necesidad de ellos de despedirse del volcán. Entonces había un problema ahí con respecto a la evacuación. Y aquí es súper importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las creencias de las personas que nosotros estamos interviniendo, para no pasarlas a llevar. Bueno, para ir finalizando, les quiero dejar algunos recursos que ustedes pueden encontrar en línea. Estos los pueden encontrar en internet, que son la guía para trabajadores de campo. En esta guía se basa la guía de MinSal, de primera ayuda psicológica. Tenemos también el manual ABCDE de la Universidad Católica, el modelo de protección de salud mental y la gestión de riesgos de MinSal, de ONEMIS y GIDEN y JICA. Y también en YouTube ustedes pueden acceder a la capacitación completa de la formación básica en primera ayuda psicológica de MinSal, en Hospital Digital. Y hay también algunos videos con demostraciones, con role-playing, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, que nos va mostrando paso a paso cómo se realizan los primeros auxilios psicológicos. Así que, bueno, con esta foto, estos son algunos integrantes de mi equipo de primera respuesta, así que con esta foto me despido y les agradezco mucho por su atención y quedo atenta si tienen algún comentario o alguna pregunta. Bueno, como bien decía la psicóloga, ahora damos el espacio a las preguntas. Si quieren las pueden escribir en el chat y las leemos, o también pueden como activar sus micrófonos y hacer las preguntas sin miedo. Y estaban agradeciendo en el chat por la charla, dicen que estuvo muy interesante. Y aquí hay una pregunta. Dice, hola, buenas tardes. ¿Qué hacer en caso de una persona que entre en una crisis de pánico? Bueno, una persona que entra en una crisis de pánico, ahí tenemos que tener ojo. Tener ojo si es que hay, por ejemplo, un trastorno previo, ¿ya? Un trastorno ansioso importante o por crisis de pánico en el fondo. Y ayudar a calmarse a la persona en ese momento. Por ejemplo, lo que nos propone el manual de la Universidad Católica es el reentrenamiento en la ventilación. En ese caso, ayudarla a conectarse con su respiración, y ahí podemos hacer una respiración que sería inspirar en 4 tiempos, botar en 4 tiempos el aire, luego mantener 4 tiempos, como los pulmones vacíos, entre comillas, y volver a inspirar, ¿ya? Entonces podemos ayudar a la persona a conectarse con su respiración nuevamente, y vamos haciendo la respiración con la persona. Aquí hay una duda conceptual, dice. En el caso de la explosión que ocurrió en Beirut, ¿contaría como desastre o catástrofe? Bueno, en realidad depende de la capacidad de respuesta específica de ese país, pero claro, y no sé realmente cuál fue la capacidad de ellos de poder dar respuesta ante esa situación,
pero probablemente puede haber sido una situación de catástrofe por la envergadura que tuvo. Yo creo que es muy probable que haya sido una situación de catástrofe. Ok, gracias. Oh. Y bueno, en lo que vemos si nos llega alguna última duda, queremos agradecer igualmente desde el equipo organizador por la disposición para realizar la charla. La verdad es que estuvo súper buena. En especial porque también es un tema que si bien no tenemos como emergencia, desastre o catástrofe cada 5 minutos en Chile, sí tenemos que estar preparados para el momento en el que se necesite como una ayuda, nosotros seamos capaces de reconocer qué hacer y cómo hacerlo efectivamente. Así que eso, queríamos agradecer también por la buena disposición que tuvo y por el desplante que tuvo ahora durante la charla. Y hay otra pregunta ahora. Dice, muy buena la charla, quisiera consultar que según entendía, el ser empático uno no puede decir que entiende su dolor. ¿Por qué surgía esto? Ay, no sé, sí, sí se puede, quizás no me expliqué bien, pero sí, uno puede decir, por ejemplo, entiendo lo que le está pasando, o me imagino que lo está pasando mal, etc. Sí, eso se puede decir, no, no hay problema. Si la persona mantiene síntomas luego del evento, ¿la persona que entrega primera ayuda psicológica sigue dentro de su tratamiento? Ya, esta es una súper buena pregunta. No, nosotros cuando hacemos primera ayuda, nosotros hacemos solo una intervención. Después nosotros nos seguimos en contacto con la persona, porque nosotros lo derivamos a los servicios correspondientes. Ahora, en algunos casos muy particulares, nosotros podemos ofrecer la opción de hacer un seguimiento, pero si nosotros prometemos un seguimiento, es súper importante cumplirlo porque en las situaciones de crisis la gente ya vive mucha incertidumbre y falta de seguridad. Entonces nosotros tenemos que responder a entregarle esa seguridad y cumplir con todo lo que nosotros prometamos. Bueno, no sé si hay más preguntas. No veo más preguntas en el chat. Creo que quizás alguien quiere hacer una por micrófono. Sí, pueden comentar igual si quieren abrir los micrófonos. Bueno, igual mientras tanto yo quiero aprovechar de agradecerles también a ustedes por la invitación. Yo creo que mientras más gente conozca sobre primeros auxilios psicológicos y primera ayuda psicológica, siento que nuestra respuesta va a ser mucho mejor en general ante estas situaciones. Y no solo de desastres o catástrofes, sino que de repente en situaciones quizás más cotidianas. Me parece a mí que debería ser una parte como de la formación quizás desde el colegio, el poder brindar asistencia a otra persona que esté en un momento de estrés. Así que, bueno, también súper agradecida de poder difundir lo que son los primeros auxilios psicológicos. Perfecto, entonces no tenemos más dudas. Hay muchos comentarios de agradecimiento en el chat. Así que, bueno, eso, reiteramos las gracias y esperamos que se encuentren todos súper bien y tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.